Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en una clase más. Mi nombre es Rodrigo Molina Quinteros y hoy vamos a hablar de la prehistoria. Antes de conocer la prehistoria o para conocer la prehistoria, primero tenemos que identificar tres niveles en orden ascendente. El primer nivel es la familia, el segundo nivel es el género y el tercer nivel es la especie. ¿Por qué iniciamos por este lugar? Porque nosotros como especie humana o el Homo sapiens está en el tercer nivel que es la especie. Luego viene, en el segundo nivel está el género y en el primer nivel está la familia. Pues bien, nosotros como sapiens pertenecemos a un género, al género Homo, y este a su vez proviene de una gran familia que son la familia de los homínidos. Así está dividido o caracterizado o estructurado el reino animal. En algún momento de la historia, nosotros tuvimos unos primos, por decirlo de alguna forma, que pertenecen a otra especie, que es el Homo erectus, o el Homo ergaster, o el Homo neandertal, o el Homo florensis. En la línea evolutiva del tiempo, estos primos, estas otras especies humanas salieron de la línea evolutiva de la historia. Varias son las razones, pero eso es motivo de otro tutorial o de otra discusión. Una vez que nosotros nos hemos identificado como especie humana o como Homo sapiens, vamos a entender un poco la prehistoria. Otros animales, por ponerles un ejemplo, los perros, los lobos, los chacales, los zorros, pertenecen a distintas especies, pero tienen unas características distintivas en cada una de ellas. Por ejemplo, hay un perro, un pastor alemán, un perro, un bulldog, un perro, no sé, un caniche, y así varios. Pues bien, estas son características distintivas de una especie, pero estas distintas especies de perros, de lobos, de chacales, de zorros, tienen un género en común, que es el género Canis. Y este a su vez desciende de una familia que es la familia de los Canidae. Así podemos también hablar de la familia Fenidae, que también arroja en un género, que estamos hablando del género Panthera, y este a su vez tiene varias especies, que ahí podemos encontrar los gatos domésticos, las panteras mismo, los leones, los tigres, y así con varios otros ejemplos como los elefantes, y ustedes pueden ir identificando otras cosas para entender cómo está clasificado el reino animal. Cuando hablamos de la prehistoria, la prehistoria se divide de la historia a partir de la invención de la escritura. Es decir, hace de 2 a 3 millones de años, cuando empiezan a aparecer esos primeros humanos, esos primeros, por decir humanos, a la especie sapiens o a los primeros habitantes de esta tierra, digámoslo así. A esos primeros habitantes de esta tierra que datan de hace 2 a 3 millones de años, en donde todo era el caos y el ser humano vivía para satisfacer sus apetitos o los sentimientos básicos a los que se les llama. Por sentimientos básicos vamos a identificar 5: el amor, la alegría, el odio, la ira y el miedo. Estamos hablando de 3. Si vamos a hablar de conjuntos, estaremos hablando de 3 malos, por decirlo de alguna forma, y 2 buenos, que serían el amor y la alegría, estarían en el lado bueno, por poner un ejemplo, o por decirlo por clasificar de alguna forma. Y la ira, el miedo, el odio o la tristeza estarían en otro. ¿Ok? La ira, la tristeza y el miedo, así de esa forma. De cada uno de estos sentimientos básicos hay otros que nosotros sabemos o conocemos.
Pues bien, de 2 a 3 millones de años habitaban estos seres humanos temerosos que vivían simplemente para satisfacer los apetitos propios o los sentimientos básicos, como estamos hablando, que son 5. Luego de ello, hace 70.000 años, estos primeros humanos comienzan a emigrar desde un sitio que hoy conocemos como África y empiezan a emigrar por varios puntos del globo terráqueo. A este proceso, o mejor dicho, van pasando por varios procesos hasta llegar al punto inicial que sería la historia. 3 etapas son o está caracterizada la prehistoria. La primera es el paleolítico, en donde estamos hablando de estos primeros humanos temerosos, en donde el ser humano se organiza en pequeños grupos, pero son nómadas. Viven de la caza, la pesca, la recolección y viven en cuevas. Rasgos de estos tenemos nosotros, por ejemplo, las cuevas o las cavernas de Altamira en España, y tenemos otras más que nosotros las podemos ir identificando o podemos buscar cuando ya terminamos esta clase en el blog, en mi blog personal. Aquí estamos hablando de hace 70.000 años, entre 70.000 y 30.000 años. ¿Ok? Estamos hablando del paleolítico. ¿Qué significa paleolítico? Es trabajar la piedra antigua. Lítico, estamos hablando de piedra, y es aquí donde los seres humanos trabajan la piedra en una forma bruta. ¿Ok? Luego pasamos a otra etapa que se le conoce como el neolítico. Neo de nuevo y lítico de piedra. Estamos hablando de la nueva piedra. Este periodo neolítico es el periodo de transición en donde ya los seres humanos, los primeros humanos, empiezan a encontrar, mejor dicho, o a desarrollar la agricultura, a trabajar un poco la domesticación de animales, y dejamos de ser nómadas a ser sedentarios. Aquí trabajamos ya de otra forma más, por ejemplo, las artesanías, encontramos, no sé, empezamos a trabajar herramientas líticas en obsidiana y basalto, si estaríamos hablando en el caso de Ecuador, con el inga, pero eso es asimismo otra clase un poco más adelante. Pero aquí en el neolítico los seres humanos empiezan a trabajar en la nueva piedra. Pasamos a la edad de los metales, que es la última etapa en la que se divide la prehistoria. En la edad de los metales tenemos, por ejemplo, los seres humanos aquí empiezan, ya descubren o existen, mejor dicho, o brotan los primeros ingenieros en metalurgia, por decirlo de alguna forma, porque aquí se trabaja el cobre, el bronce y el hierro. El cobre es un mineral maleable. Luego aparece el bronce, que es la mezcla entre el cobre y el estaño. Luego tenemos el hierro, que es un poco más rígido. Dejamos la piedra y pasamos a la edad de los metales, ¿no? Entonces, aquí hay algo, es un punto importante decirlo, porque en la actualidad nosotros estamos viviendo en un mundo de transición, en el que estamos dejando o mejor dicho, se debería trabajar en dejar la energía fósil y pasar a otro tipo de energía. Como acá dejaron de utilizar la piedra y pasaron a utilizar los metales. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo en esta época, es migrar a otro tipo de energía. Muy bien, entonces esto es en lo que se divide la prehistoria. Hay que estar muy claros en esto, y después de poder entender cómo está dividido el reino animal, hay que entender cómo está dividida la prehistoria. Paleolítico, de 70.000 a 30.000 años. Neolítico, de 12.000 años, lógicamente antes de Cristo, en donde aparecen las primeras herramientas líticas, como estamos hablando de la obsidiana o el basalto. Trabajan la piedra para hacer herramientas
aquí también para la caza, pero más ya para la domesticación de animales y también para la agricultura, porque aquí en el neolítico dejamos de ser nómadas y pasamos a ser sedentarios, porque descubrimos la domesticación de animales y la agricultura. Aparecen las primeras sociedades que se me estaba faltando y las primeras clases sociales. Ya para la edad de los metales, el ser humano está completamente sedentario y tiene ya clases sociales. Aquí, ¿por qué es importante entender esto y extrapolarlo a la actualidad? Y por eso es importante aprender historia. Porque la organización humana, o sea, en la sociología, cuando dice cómo estaban estructuradas las sociedades en ese entonces y cómo están estructuradas las sociedades actualmente. Para eso es importante conocer esto. Luego ya de que existan las primeras clases sociales, aparecen la nueva energía, nueva tecnología, como es el caso de la escritura. Y la escritura que se descubre específicamente, o mejor dicho, los sumerios son los que descubren la escritura en Mesopotamia, en la antigua Babilonia, son los grandes descubridores de esta tecnología y es el punto en el que se divide la prehistoria de la historia. Y más adelante tendremos otro tipo de clases haciendo estas explicaciones. Muchísimas gracias.